Virgen es entregada al jeque implacable y su inocencia desata una pasión salvaje. En lo más profundo del desierto árabe, donde el sol abraza sin clemencia y oasis son apenas suspiros de esperanza entre kilómetros de dunas ardientes, la vida de Layla cambió para siempre. Ella no sabía, al despertar aquella mañana, que aquel sería el último día que vería su hogar, su tierra, sus cabras, y la brisa seca que pasaba entre las telas rasgadas de la pequeña tienda donde vivía con su padre. Layla era una joven de piel dorada por el sol, ojos grandes como lagunas oscuras y una inocencia que no había sido tocada ni por el amor ni por el odio. Su mundo giraba entre tareas sencillas, cantos suaves mientras recogía agua y el cariño escaso pero real de su padre. Sin embargo, ese padre, Hakim, ahora estaba de rodillas frente a 3 hombres montados en camellos negros, con el rostro cubierto por turbantes de seda e olares duros como el acero. «No tengo más que ofrecer», dijo Hakim, la voz quebrada. «Llévensela. Cumplo mi palabra». Layla escuchó desde detrás de las cortinas. Su corazón dio un vuelco. «¿Llevarme? ¿A dónde? ¿Por qué?», pensó, sintiendo como el miedo se filtraba por su columna como un veneno. Salió corriendo, con los pies descalzos cubiertos de polvo y los ojos fijos en su padre. «Papá. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está pasando?». Hakim no pudo sostener su mirada. Había vendido animales, tierras, herramientas. Había suplicado a mercaderes, vecinos, hasta rezado a la luna. Pero las deudas seguían. Y cuando los hombres del jeque llegaron para cobrar, ya no quedaba nada, excepto Layla. «Perdóname, hija. Yo, no tengo opción». Uno de los hombres desmontó. Era alto, vestía túnicas negras bordadas en hilo de oro. Su nombre era Farid, mano derecha del jeque Khalid al-Rashid, y tenía la orden de traer una joya sin uso. Una virgen. Una muchacha de alma pura que pudiera entretener, servir, o domar el vacío del amo más temido del desierto. Ella viene con nosotros esta noche. El contrato fue sellado con la palabra de tu padre. No hay vuelta atrás. No. Yo no soy un objeto. No pueden llevarme así. Puedes gritar todo lo que quieras, dijo Farid, frío. Pero tu vida ya no te pertenece. Hakim lloró en silencio mientras los hombres sujetaban a Layla y la subían a una caravana cubierta de telas de seda negra. Ella forcejeó, gritó, suplicó, pero las palabras se perdían entre las arenas del destino. Desde la parte trasera del camello, Layla miró una última vez su tienda, su casa, su mundo, desapareciendo detrás de una nube de polvo. No sabía aún quién era Khalid al-Rashid. No sabía qué significaba pertenecer a un hombre como él. Solo sabía que su libertad había sido cambiada por silencio y que más allá de esas dunas, algo esperaba. Algo que no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Algo que comenzaba justo cuando el sol se escondía tras el horizonte. Cuando la caravana avanzó al amanecer hacia la meseta de dunas, Layla sintió cada grano de arena como un latido acelerado en su pecho. A su alrededor, el grupo de hombres montados en camellos la escoltaba sin miramientos, escoltando a la joven como a un objeto valioso. Tras horas de marcha, la comitiva llegó a un oasis artificial, palmeras altas, estanques de agua clara y un palacio cuya fachada relucía con mosaicos dorados que atrapaban la luz del sol. Farid, el emisario, ordenó que la bajaran del camello. Layla se tambaleó, asustada, con los ojos fijos en aquel edificio imponente. Sintió un nudo en la garganta, cada latido le recordaba que ya no había retorno. Farid la empujó con firmeza para que entrara en un pasillo largo, adornado con alfombras carmesí y lámparas de bronce que colgaban del techo. En silencio, los sirvientes la despojaron de sus ropas simples y le ofrecieron un vestido blanco, hecho de seda que la envolvía como una caricia incómoda. Layla contuvo la respiración al ver que la puerta principal se abría. Más allá de ella, una sala colosal la esperaba, llena de sillones tapizados en terciopelo verde y cojines bordados en hilos de oro. En el centro, frente a un trono tallado en madera oscura, estaba Khalid al-Rashid. Su presencia era abrumadora, sentado erguido, con túnica negra tachonada de joyas, corona sencilla y expresión pétrea. Sus ojos, de un azul helado,
Parecían perforar el aire, buscando algo, o a alguien, que resultara digno de su atención. Al ingresar, Layla sintió como todos los murmullos se apagaban. El eco de sus propios pasos resonó en la sala. Cada músculo de su cuerpo vibraba entre el miedo y la curiosidad. Nunca había visto a un hombre que inspirara tanto terror, pero en esa mirada fría también percibió un brillo extraño, una mezcla de interés y sorpresa. «Preséntala», ordenó Khalid con voz grave, casi susurrante. Levantó la mirada de su trono, y le clavó los ojos directamente a ella. Fue en ese instante cuando Layla comprendió que estaba frente a su destino. La mayoría de las mujeres que llegaban a palacio se postraban, bajaban la cabeza y susurraban palabras agradables para ganarse el favor del seque. Sin embargo, el corazón de Layla latía con fuerza, recordándole su sangre humilde y su orgullo silenciado. Se aproximó al trono con pasos cortos, mirando a Khalid de frente. Sus ojos reflejaban miedo, el temor a lo desconocido, pero ningún indicio de sumisión. Aún temblando, detuvo el ademán de inclinarse por completo. «Eres mía ahora», dijo Khalid. Sus labios no se movieron apenas, pero su voz se sintió como el paso de un sable. «Di tu nombre, esclava». Layla respiró hondo, y en un hilo de voz respondió. «Me llamo Layla». El silencio envolvió el salón por un instante que pareció interminable. Layla notó cómo los guardias estrechaban sus lanzas al costado del trono, atentos a cada gesto de su amo. Khalid se incorporó ligeramente, estudió su rostro, el temblor de sus labios, la inocencia que aún brillaba en esos ojos grandes. «Layla», repitió él, como si degustara la palabra. «Nunca he visto a una mujer tan diferente, asterisco asterisco». Ella contuvo el temblor que amenazaba en su voz. «Señor, no vengo de noble cuna. Solo soy hija de campesino». En lugar de enojo, Khalid esbozó una ligera inclinación de cabeza, como si aceptara la explicación. Luego preguntó con tono seco. «¿Conoces tus deberes aquí?» Layla vaciló. Deseaba mentir, fingir sumisión, pero la verdad brotó de su alma. «Sé que debo obedecer y servir. Pero temo no saber cómo complacerlo». Aquellas palabras desencadenaron algo inesperado en el seque. Sus cejas se arquearon y una chispa de curiosidad se encendió en esos ojos de hielo. Dio un paso adelante, recortándose contra la luz dorada que entraba por una ventana alta. «No busco complacencia fácil. Busco algo que nadie ha podido ofrecerme, ¿verdad?» Layla sintió el peso de sus palabras. Podía ver cómo su voz, potente y enigmática, retumbaba en las paredes decoradas con relieves de camellos y oasis. A pesar del lujoso entorno, esa frase la colocó en un territorio desconocido. Él no solo la veía como una posesión, sino como un enigma que valía la pena descifrar. «No entiendo», susurró ella. «¿Qué es la verdad para un hombre que lo tiene todo?» Khalid se inclinó levemente hacia adelante, acercando apenas su rostro al de Layla. La distancia entre ellos era corta, cada uno podía sentir el calor de la respiración del otro. «La verdad, Layla, es saber si tu pureza puede desafiar mi fuerza. Si tu inocencia puede romper mi coraza», dijo con honestidad. «Hasta ahora, nadie ha osado mirarme sin ceder. Y tú, me miras sin miedo». Layla tragó saliva, consciente de que sus palabras la preparaban para un desafío desconocido. Aún así, no retrocedió. «No temo lo que no entiendo», declaró con voz temblorosa, pero firme. «Porque sé que lo más peligroso es renunciar a uno mismo». En ese instante, Khalid permaneció en silencio. Sus ojos vagaron por el salón, captando las miradas incrédulas de los sirvientes y el crujir de las alfombras al moverse el viento que se colaba por la ventana. Lentamente, dio un paso atrás y volvió a sentarse, como si sus palabras le consintieran un acceso a algo que ni él mismo había previsto, un juego de voluntades. «Que así sea, Layla», dictaminó finalmente. «Te permitiré defender tu honor, por ahora. Pero recuerda, aquí mando yo. Ni tus lágrimas ni tu valentía podrán cambiar tu destino sin mi permiso». Con ese enigma colgando en el aire, Khalid alzó la mano y señaló a los guardias que retiraran a Layla al pabellón asignado.
Ella, con el corazón latiendo a mil, se dio vuelta y caminó hacia la puerta lateral, dejando atrás el murmullo expectante de los presentes. Al pasar junto a Farid, él la miró con una mezcla de compasión y desdén, sin pronunciar palabra. Mientras la puerta se cerraba tras ella, Layla supo que su lucha apenas comenzaba. Y algo palpitará en el silencio del palacio, un fuego incontrolable nacido de aquel primer roce de voluntades. El depredador había descubierto que la flor virgen no era tan fácil de arrancar. Layla avanzó por pasillos perfumados con incienso ajara, todavía palpando el eco de las palabras de Khalid en su mente. Cada paso resonaba sobre mármoles fríos, mientras los criados se apartaban en silencio, intercambiando miradas intrigadas. En aquel palacio, la apariencia era ley, pero en lo profundo de sus muros se libraba una contienda sin un solo grito. La joven camponesa, por voluntad propia, se negaba a sucumbir. Al ingresar a su alcoba, Layla advirtió que los ventanales estaban abiertos, dejando escapar un soplo de aire cálido que agitaba los sutiles cortinajes dorados. Sobre un diván tapizado en terciopelo púrpura, aguardaba un plato con dátiles y una copa de agua de rosas. Con el temple que apenas alcanzaba a comprender, ella se detuvo ante la mesa y alzó la mirada al techo decorado con arabescos finos. Sabía que cada acto, por diminuto que pareciera, se contaría más tarde como victoria o derrota. Al escuchar pasos suaves, volteó y vio a Farid, el emisario del jeque, interceptando su intención de tomar alimento. «Señorita Layla», susurró él, intentando no mostrar fastidio, «el jeque ha ordenado que mantengas tu fuerza. Debes recuperarte del viaje». Layla negó con la cabeza, sosteniendo la mirada de Farid con determinación. «Agradezco la preocupación, pero prefiero postergar mi hambre. Mi salud no es tu asunto». Farid contuvo un suspiro, consciente de que cualquier reproche directo la haría más firme. Con gesto resignado, se giró y salió, dejando tras de sí un silencio aún más helado. Adentro, Layla regresó la copa al centro de la mesa, como símbolo tácito de su desafío. En los días siguientes, la rutina se volvió un campo de batalla sin bombas, cada complemento era una prueba de voluntad. Los sirvientes traían manjares exóticos, melones jugosos, pan recién horneado, tazones con lechugas frescas y aceitunas negras de la costa. Todo ello, destinados a quebrar el orgullo de Layla. Ella, sin embargo, fingía dormir o olvidaba su apetito durante las comidas. Sus ojos grandes esquivaban el contacto visual directo con quienes la observaban. Cuando alguien se atrevía a alargarle más comida del plato, ella simplemente posaba la mano, cortés pero firme, y se retiraba sin dar explicaciones. En otra ocasión, un sirviente la acompañó hasta el patio interior, donde relucían fuentes de agua tallada. La invitación era sutil, tal vez un poco de fruta te devuelva el ánimo. Layla lo miró, alzó su mentón y pronunció con voz suave, pero decidida. Hasta ahora no he hallado razón para comer. No sueño con lujos ni manjares. Mi alma solo desea que me permitan partir o convertirse en algo digno. El criado, perplejo, dio media vuelta sin replicar. Detuvo a un guardia más cerca de la puerta de aquel patio y le dijo, la joven guarda un fuego que no entiendo. El guardia, sin mirarla, murmuró. Dicen que solo una mirada suya ha sido suficiente para que el jeque la detenga de usar su autoridad contra ella. Nadie ha conseguido someterla. Así, en los salones de oro, los murmullos crecían. Algunos esclavos se atrevían a comentar entre ellos mientras limpiaban los ornamentos. La Virgen resiste como una roca. Imposible ver a Khalid con tanto interés desde hace años. La tierra de donde proviene debe darle un poder extraño. Mientras tanto, en su aposento, Layla halló otros modos de rebelarse en silencio. Cada mañana, al despertar, vistió la túnica que le ofrecían, pero a escondidas la doblaba y la deshilachaba para que algún hilo suelto terminara su labor de desgaste. De esa forma, su ropa jamás lucía impoluta. Los guardias se preguntaban si se permitía desalentar con ello, si aquel gesto era un descuido o una burla silenciosa. Y en cada esquina, los mismos sirvientes, al notar las ropas gastadas, susurraban, así se resiste a la opulencia que no es su mundo. Un día, tras negarse a posar en el gran salón de recepciones donde Khalid recibía embajadores, ella fue llevada de nuevo ante su presencia.
La sala se extendía como un templo pagano, con columnas de ónix y arañas de cristal que reflejaban rayos de luz en el techo. Al llegar, Layla colocó las manos en la espalda, erguida, sin postrar la rodilla. «Has mostrado desdén», dijo Khalid con voz pausada. «A muchos eso les costó la vida. ¿Por qué continúas desafiándome?» Layla sintió que su corazón se aceleraba. «Aún así», respondió sin titubeo. «No temo a aquellos que pretenden robar mi voluntad. Respeto su autoridad solo en la medida en que se respete mi dignidad». Hizo una pausa breve, sabiendo que cada palabra calaría como daga en la cortesía del jeque. Susurró más, en un tono que solo él podía oír. «Si tu poder solo se basa en el miedo que inspiras, entonces tu reino es frágil. Lo que observamos ahora es mi fortaleza, no tu debilidad». Khalid se inclinó, sus ojos de hielo encendiendo un brillo peligroso. Parecía querer replicar, mas guardó silencio. Una sonrisa curva asomó en su rostro, no de benevolencia, sino de respeto, un respeto que no admitía debilidad. Dio un paso atrás, como si esas palabras le hubieran permitido contemplar algo que ninguna otra mujer había revelado, la esencia de un espíritu indomable. Tras ese incómodo instante, Layla fue escoltada nuevamente a su alcoba. Al cerrar la puerta, sus piernas flaquearon y apoyó la frente contra la madera fría. Pudo sentir cómo su pecho palpitaba con fuerza. Sabía que aquella victoria era solo el primer asalto de una guerra que acababa de despertar. Desde los corredores, el personal corría a comentar: «El jeque no respira igual. Mira esos ojos, ardor y sorpresa». Y aquellos que habían dudado de la joven comenzaron a temer que su presencia en el palacio fuera más peligrosa de lo que aparentaba. Entre lenguas viperinas y miradas cómplices, la noticia se propagó: la Virgen está domando la bestia. Mientras la noche tejía sus sombras, Layla se sentó junto a la ventana entreabierta, observando las estrellas titilantes. Sabía que al amanecer, enfrentaría nuevas pruebas, quizás seducción sutil, tal vez algún golpe bajo disfrazado de cortesía. Pero también comprendió que, en aquel combate silencioso, las armas más poderosas no eran cuchillos ni proclamas, sino su perseverancia y su voz. Y en el otro extremo del palacio, Khalid, sentado en su habitación, acariciaba un puñal ornamentado, reflexionando en silencio, ¿cómo enfrentaría a quien, sin un solo golpe, había osado retarlo? El desafío de Layla era el fuego que encendía su propia curiosidad y furia. Así, la guerra silenciosa apenas comenzaba, con cada uno calculando el momento preciso para asestar el golpe siguiente. A la mañana siguiente, nubes de polvo comenzaron a formarse en el horizonte como un oleaje inquietante. El viento se elevaba con fuerza extraña, arrastrando granos de arena que golpeaban las murallas doradas del palacio. Nadie esperaba una tormenta tan veloz ni tan implacable. Los guardias que custodiaban los caminos más alejados de los jardines informaron que la arena desencadenaba una cortina opaca, borrando la visibilidad en apenas unos minutos. Khalid, de pie en su balcón, observaba el cielo teñirse de ocre y rojo. Algo en el aire presagiaba cambios y él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo, sintió un escalofrío al comprobar que aquella fuerza de la naturaleza lo superaba. Ordenó a sus hombres que cerraran puertas y ventanas, pero antes de que el eco de su mandato se disipara, la tormenta ya golpeaba con violencia los ventanales arqueados. Mientras tanto, Layla, en su alcoba contigua al ala este, sintió como el temblor en el suelo anunciaba el impacto del viento. Se acercó a una pequeña rendija en la reja de la ventana y notó que las cortinas de seda ondeaban de forma peligrosa. El cielo se cerró y la arena se filtró hasta cubrir el umbral. Consciente de que algo insólito ocurría, bajó las escaleras del palacio sin mediar palabra, tratando de acercarse al salón principal donde sabría qué órdenes impartía el jeque. Los criados aparecieron con antorchas encendidas para reavivar la luz tenue que el polvo había consumido. Khalid se encontraba en el cuerpo de guardia, rodeado de su séquito, pero su mirada estaba fija en la puerta por donde Layla descendería, consciente de que ella también sentía el llamado de la incertidumbre. Cuando Layla emergió al vestíbulo, se topó con Khalid girándose para observar cómo el viento hacía crujir las gigantescas puertas de roble. Sus miradas se cruzaron de inmediato, él la vio entrar sin escolta, sin miedo, y ella lo encontró pálido, tenso,
con un gesto que demostraba preocupación genuina. Se avecina algo fuera de control, dijo Khalid, al notar su presencia. Tus guardias han sido enviados a asegurar los accesos, pero será cuestión de minutos antes de que el palacio quede incomunicado por completo. Layla asintió, consciente de que aquella situación ofrecía una oportunidad inesperada. Ambos quedarán aislados, sin servidumbre ni criados que intervinieran. ¿Permíteme ayudar?, preguntó con voz quedita, aunque firme. Puedo servir agua o llevar antorchas donde se necesiten. Khalid la observó con sorpresa. Nunca se hubiera imaginado que la muchacha rechazara su propia seguridad para arriesgarse junto a él. Tus modales no corresponden a alguien que acate mi voluntad a rajatabla, dijo el jeque, el eco de la tormenta reverberando en sus palabras. Eres libre de actuar, pero en este palacio, mi orden es ley. Layla no titubeó. No deseo someterme por completo. Mi responsabilidad allí donde haya caos. Khalid, contrariado, concilió su orgullo con la realidad, necesitaba manos dispuestas, y ella estaba allí. Asintió en silencio y, ambos, salieron al pasillo principal, donde los aullidos del viento estremecían el mármol. En cuestión de segundos, la tormenta cortó toda comunicación. Arenales colapsaron en los portales, impidiendo la llegada de más guardias o sirvientes. Ahora, dentro del palacio, solo permanecían Khalid, Layla y un puñado de hombres armados que se aferraban a sus antorchas, observando el cielo. Al dirigirse al ala oeste, Khalid sintió un dolor punzante en el costado. Un trozo de teja suelta, arrastrado por la furia del viento, se había desprendido de la cornisa y le cayó encima al salir de una sala lateral. Él intentó incorporarse, pero notó que la respiración le fallaba. Layla, al verlo tambalearse, corrió hacia él. «Jeque. ¿Estás herido?», exclamó, con la voz cargada de alarma. «Mantente quieto». Khalid se llevó la mano al costado, tratando de contener la sangre que manaba entre sus dedos. «Es solo un rasguño», masculló, intentando aparentar fortaleza. «Una piedra suelta. No es nada grave». Pero al usar la otra mano para limpiarse la herida, sus pupilas se dilataron al sentir un cosquilleo helado. Consciente de su orgullo herido, lo ocultó tras un velo de impasibilidad. «Lleva esto», ordenó, señalando un cubo con agua cerca. «Lava la zona». Layla, sin soltar su mano enguantada, lo ayudó a sentarse en un banco de piedra junto a la fuente interior. Con sumo cuidado, limpió la herida con agua fría y aplicó un trozo de tela para contener la hemorragia. Los latidos de Khalid eran fuertes, y su respiración temblaba. «Gracias», dijo él, con voz ronca. «No esperaba que me ayudara. Has cambiado tu postura de resistencia por compasión». Layla alzó la vista, fijando su mirada en los ojos de hielo del jeque. «Nadie debe sufrir solo», respondió ella. «Debes aprender que incluso el hombre más poderoso teme al viento y a la sangre». El silencio se apoderó del oasis improvisado donde se refugiaban. El viento llovía arena contra los muros, y el resplandor de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre las columnas de ónix. Su vulnerabilidad había quedado expuesta, ya no era el jeque imbatible, sino un hombre herido que dependía del cuidado de quien juraba someter. Esa revelación caló en Layla, que lo imaginó abatido y humano, muy lejos de las leyendas de crueldad que corrían por el desierto. Khalid, mientras Layla sujetaba la venda, permitió que su armadura emocional cayera por un instante. Sus hombros se relajaron y su mirada se ablandó. Al pulsar el vendaje, notó el calor de las manos de Layla, y sintió, por primera vez, que el control total no era suficiente. Había en ella un refugio inesperado. «No entiendo tu bondad», susurró, con voz quedita. «Supe que eras valiente, pero no imaginé que pudieras curar más allá de la carne». Layla sonrió con suavidad, sin apartar los ojos de la herida. «Soy humana. Debo pedirte que confíes en mí, aunque no seas consciente de ello. Creo que una promesa no vale sin cuidado». Khalid ladeó el rostro, como si quisiera examinar cada pliegue de su expresión. El murmullo de la tormenta se convirtió en un telón de fondo que dejaba caer una paz extraña sobre ellos. «Podría pedirte que salgas de aquí», dijo con tono firme,
pero sin atisbo de autoritarismo. Una herida en este lugar puede ser mortal. Layla negó de inmediato. No te abandonaré. Has sido capaz de herirme con una mirada, pero ahora soy yo quien me niega a marcharse. Khalid alzó levemente una ceja, sorprendido por su determinación. La noche avanzaba, y el viento arreciaba sin tregua, sepultando los patios y galerías con arena. El palacio entero vibraba a su ritmo, como si la propia tierra quisiera recordarle al jeque que, aun siendo dueño de reinos y riquezas, no podía doblegar la voluntad de una tormenta. Tendremos que permanecer aquí hasta que amaine, anunció él, mirando hacia el oeste, donde los muros comenzaban a ceder ante la presión del polvo. Dime, Layla, si esta noche sobrevivimos, ¿qué harás? Ella desvió la vista hacia la oscuridad que se filtraba entre los arcos. Seguiré siendo la misma, aunque el eje de mi existencia cambie. No sé qué destino me aguardará, pero si al fin logro entenderte mejor, habré ganado algo más que mi libertad. Khalid frunció el ceño, conmovido por la sinceridad en sus palabras. Sus hombros se dieron un poco más, reconociendo que esa tormenta no solo había arrancado los muros de piedra, sino también las capas de orgullo que lo aislaban. La tormenta había amainado hacía poco, y el palacio de oro y mármol se encontraba cubierto de una fina capa de arena que crujía bajo los pocos pasos que se atrevían a avanzar. En la penumbra de un salón lateral, apenas iluminado por las brasas temblorosas de una hoguera, Khalid y Layla se hallaban cara a cara. Un silencio cargado de electricidad llenaba el espacio, y cada respiración parecía resonar contra los muros altos y cubiertos de tallados. Khalid, incorporado en un diván bajo un tapiz bordado con hilos de plata, observaba a Layla con atención reverente. Sus ojos de hielo, antes implacables, ahora ardían con una luz nueva, aquella que revelaba confusión, deseo y algo parecido a esperanza. El jeque se apretó la túnica junto al pecho, como si necesitara aferrarse a su orgullo para no desmoronarse. Layla, vestida apenas con una túnica ligera que repetía el vaivén tenue de la llama, sintió como el pulso le palpitaba en las sienes. No había temor en su mirada. En lugar de ello, una espuma de emociones se agitaba en su interior, la certeza de que algo iba a cambiar para siempre. Sus labios permanecían entreabiertos, como si cada palabra estuviera aún atrapada en su garganta, pero su cuerpo blanco, apenas acariciado por la brisa que se filtraba por las ventanas agrietadas, temblaba con una vibración distinta. No era el temblor del miedo, sino el de la anticipación. Él se aproximó con paso lento, midiendo cada centímetro hasta estar junto a ella. Se inclinó ligeramente, conteniendo la respiración. Sus dedos, temblorosos, rozaron el borde de la túnica en el hombro de Layla, trazando una línea de fuego sobre la piel desnuda que apenas asomaba. Layla, su voz, profunda y rasposa. Eres tan diferente de todo lo que imaginé. Ella alzó los ojos, encontrando en los suyos la fusión inesperada de autoridad y vulnerabilidad. Por un instante, todo pareció detenerse, lo único que existía era la cercanía entre ambos. Khalid, murmuró ella, con tono que se negaba a romper del todo la compostura. No sé qué se ha puesto en tu mente esta noche, pero siento que mis defensas caen tan rápido como la arena que trajo la tormenta. Él alzó una ceja, sorprendido de que ella, ante su cercanía, respondiera con tal franqueza. Dio un paso más, reduciendo la distancia hasta que sus frentes casi se rozaban. El calor entre ellos fue palpable, un fuego que quemaba más que la arena al sol. Siempre quise poseerte con la fuerza de mi voluntad, dijo él en voz baja, apenas un suspiro. Pero jamás pensé que desearía hacerlo con esta delicadeza. En ese momento, Khalid posó una mano sobre el rostro de Layla. Sus dedos se movieron con cautela, rozando con reverencia la línea de su mandíbula, recorriendo la curva de sus labios. Layla sintió el contacto como una caricia capaz de derretir el hielo más profundo. Alzó la mano y rozó su propia mejilla, solapando la suya con el roce de él. «Hagal», exclamó de pronto una voz en los pasillos contiguos. Ha transcurrido demasiado tiempo. Los ecos de la preocupación de uno de los guardias cruzaron el aire, recordándoles que el mundo exterior aún existía. Aún así, ninguno se apartó, la urgencia de sus propios corazones superaba cualquier deber. Layla sostuvo la mirada de Khalid y,
con voz temblorosa, preguntó: ¿por qué me detienes? ¿Por qué temes dar el paso? El jeque cerró los ojos por un instante, como si luchara por encontrar las palabras. Cuando los abrió, su semblante se había suavizado. Bajó la mano que sostenía la mejilla de ella y se inclinó, susurrando: porque temo que, si te beso con todo mi anhelo, quemaré la última defensa que me queda, la certeza de que puedo gobernar mis pasiones. Layla dio un paso adelante, acercándose a su lado de manera tan natural que pareció impulsada por una fuerza antigua. Tomó la mano de él entre las suyas, posando sus dedos sobre aquellos que la tocaban con tanta devoción. Quizás solo quiero que me quemes, respondió con un susurro firme. Puede que arder sea lo único que me mantenga viva dentro de ti. Khalid contuvo el aliento. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no revelaba felicidad, sino algo más profundo, un reconocimiento de que, quizás, aquella mujer tenía el poder de rescatar algo en el que creía perdido. Con cuidado, acercó su rostro al de Layla. El roce fue casi imperceptible, pero lo suficientemente intenso para desplazar cada sombra de duda que había en el palacio. Que así sea, murmuró él, como si obligara a su propio corazón a ceder. El momento se prolongó en segundos infinitos. Él sostuvo su rostro con ambas manos, como si lo contemplara por última vez, mientras ella cerraba los ojos, conteniendo su respiración. La brisa que se filtraba detrás traía el eco lejano de la tormenta que seguía furiosa en el exterior, pero dentro de aquel refugio de oro y mármol se alzó un nuevo sonido, el choque de sus labios. El beso fue suave al inicio, una fusión tierna de deseo y asombro. Luego, aumentó en pasión contenida, él buscó su boca con un hambre primitivo, y ella respondió con igual intensidad, entrepegando su cuerpo al de él. Sus manos se entrelazaron, acariciando y explorando sin apresuramiento. Esa convergencia de alientos convirtió aquel salón en un santuario privado, un lugar donde la distancia entre el depredador y la flor intocada desapareció. Los pilares de ónix parecieron estremecerse, como si contuvieran el aliento ante el suceso. Su beso detonó un incendio que recorrió sus venas, ella sintió la piel erizarse, él, perder el control de las emociones que solo un cuerpo puro y firme podía despertar. «Eres mía», murmuró Khalid cuando sus labios se separaron apenas unos milímetros, manteniendo el contacto visual. «¿Me lo permites?». Layla posó una mano sobre su pecho, donde latía con fuerza el corazón de él. Respondió con una voz que tembló entre la ternura y la necesidad. «Sí. Aquí estoy». El roce final de sus labios selló algo irrevocable, la caída del imperio de soledad que él había edificado a lo largo de los años. El desierto que contemplaba el palacio quedó enmudecido, como si asistiera a un fenómeno sobrenatural. En ese instante, mientras sus respiraciones se sincronizaban, ambos supieron que nada sería igual a partir de entonces. El desenlace de aquel beso marcó el umbral hacia un territorio desconocido, tendrían que enfrentar las consecuencias de aquel descubrimiento mutuo. La arena seguía filtrándose por los corredores, recordando la furia de la tormenta, pero allí, en la penumbra, dos almas se encontraban finalmente. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al despuntar el alba, cuando la luz tiñe de dorado las cúpulas y los patios del palacio, los rumores de la noche anterior ya han atravesado cada puerta y descansillo. La noticia del beso entre Khalid y Layla se esparce como pólvora, una joven campesina ha logrado algo que nadie había conseguido en años, quebrar el corazón del jeque más poderoso de la región. En cuestión de horas, emisarios de tribus vecinas llegan con cartas airadas, exigiendo respuestas y justicia. En la gran sala de audiencias, los tapices que antes lucían escenas de cacería ahora parecen testigos mudos de la furia que va a desatarse. Dos ancianos jefes, ataviados con turbantes bordados en hilos rojos y oro, se plantan frente al trono con una soberbia difícil de contener. A un lado, guerreros de mirada acerada sujetan lanzas y escudos con inscripciones tribales. «Khalid al-Rashid», exclama el primer anciano. «¿Cómo has podido mancillar tu honor y el de nuestra alianza? Has traído a una simple campesina a tu lecho». Khalid, que aún siente en los labios el calor del beso,
permanece erguido tras su trono de ébano, con el semblante sereno pero tenso. Sus ojos de hielo recorren a los ancianos y a los guerreros, conscientes de que cada palabra que pronuncie podría encender una chispa de guerra. La muchacha no ha mancillado nada más que mi corazón, responde él, con voz firme. Y si por ello pierdo la protección de estas tribus, así deberá ser. Una murmuración recorre la sala. El segundo anciano, un hombre más bajo pero de mirada implacable, alza una mano cubierta por anillos de plata. Mi corazón no es argumento suficiente para deshonrar pactos antiguos. La sangre y la pureza son valores que mantenemos por encima de cualquier capricho. Tu acción pone en riesgo a todos. Las puertas de la sala se abren de golpe y un grupo de guardias se precipita hacia el jeque, desenfundando espadas en un gesto de obediencia dividida. Muchos de ellos, antiguos camaradas que habían jurado proteger a Khalid, ahora se sienten traicionados por su decisión de mostrar afecto hacia Layla. Un murmullo reprobatorio se convierte en un grito de indignación. «¡Que salga esa campesina impura!», clama uno de los guardias, con la voz gruesa. No podemos permitir que camine por los salones mientras se ata al tronco de nuestro Señor. Khalid alza una mano señalando que se detengan, pero el eco de la ira ya ha calado hondo. Sabe que, si sigue protegiéndola abiertamente, la revuelta estallará dentro de las murallas y los muros resplandecientes no servirán para contener a quienes llevan el acero con ellos. Consciente de que debe actuar con rapidez para salvarla de un final cruel, asume la decisión más dolorosa, sacrificar la confianza que ambos han construido. Avanza hasta el borde del estrado, la mirada fija en la portada del corredor que conduce a las habitaciones de invitados. Layla, cubierta apenas por un manto sencillo, aparece a lo lejos, atraída por el ruido de las voces acaloradas. Al verla, Khalid siente un nudo en la garganta, pero alza la voz con la autoridad que le ha permitido reinar. Layla. La llama. Esta es tu única salida. Vete ahora, sin preguntas, sin mirar atrás. Ellos no permitirán que sigas aquí y mi deber es proteger tu vida, aunque deba apartarte de mí para lograrlo. Ella lo mira con los ojos vidriosos, sin entender del todo esa frialdad repentina. Observa al jeque a sus pies, ve a los ancianos enfurecidos y los guardias que avanzan simbólicamente para escoltarla. Intenta dar un paso al frente, pero Khalid la detiene con un gesto imperioso. No hay tiempo para explicaciones. Debes marcharte antes de que tu presencia desate más sangre. Confía en mí, esto es lo mejor para ti. Layla siente las lágrimas arder en sus mejillas. El mismo hombre que, horas antes, la había besado con toda la ternura del mundo, ahora la rechaza como si fuera aire venenoso. Con voz quebrada, pregunta. ¿Por qué? Gime. ¿No sientes nada de eso que me dijiste anoche? Khalid aparta la mirada, consciente de que toda la esperanza que ella había depositado en su amor se torna en dolor. Al fin responde, y su tono es tan correcto como si hablara de un simple acto administrativo. Mi deber es preservar la paz. Nada de lo que sienta librará a este palacio del derramamiento de sangre. Esta mentira que te digo te salvará de la muerte, lo creas o no, es mi verdadero deseo. Lárgate. Sin esperar respuesta, hace un ademán con la mano señalando a los guardias que deben escoltarla al sarcófago de carros que la llevará de regreso a su aldea. Layla se siente arrastrada hacia la salida, cada paso cuesta como si recortara su propia vida. Un sirviente la empuja suavemente, sujeto a órdenes que ya no puede contradecir. Mientras cruza el umbral de la gran sala, las miradas de los presentes pesan sobre ella como piedras. El segundo anciano, señalando con su báculo adornado, estalla en risas burlonas. Y mira cómo la expulsan. Hoy el jeque muestra su compasión, echándola como basura. Layla nota la dureza en los rostros de los guerreros. Uno de ellos golpea el pomo de su espada contra el suelo mientras clama un desafiante. Nadie se interpone en el camino de los que poseen honor. Los guardias la empujan sin contemplaciones hacia el patio abierto. El sol del mediodía quema sus hombros descubiertos y la arena cruza la abertura con ráfagas de viento caliente. Aún así, ella se detiene un instante para mirar hacia la puerta donde Khalid sigue de pie, inmóvil, con la silueta recortada contra las columnas marmóreas.
con voz débil logra exclamar: Khalid. No te creo. Esto no es tu voluntad. Pero él no responde. Sus facciones están cubiertas por una máscara inexpresiva que le confiere un aire de indiferencia absoluta. De pronto, siente el dolor de una traición que la atraviesa como un puñal. Sin más fuerzas, se deja arrastrar fuera del patio y siente cómo la humillan los ecos burlones que retumban en las paredes doradas. Al cerrar las puertas tras de sí, una oleada de viento levanta una nube de arena que se adhiere a su piel. Sola en el desierto nuevamente, con la imagen de Khalid inmóvil en su memoria, Layla comprende que el amor más profundo puede convertirse en la causa de su peor humillación. Desde la distancia, dentro del palacio, los conspiradores observan satisfechos: su plan funcionó. Han quebrado no solo a la chica, sino también la fortaleza de quien la amaba. Han demostrado que las costumbres y el poder de las tribus pesan más que cualquier corazón. Sin embargo, entre los jefes que exigieron su cabeza y los guerreros que aplaudieron su partida, solo uno se atreve a susurrar: fue un error. Pero nadie lo escucha. Y así, con Layla perdida en el horizonte y Khalid aprisionado por su propia farsa, la traición se asienta en los cimientos del palacio, y un amor herido queda a merced del desierto sin una sola lágrima de despedida. Desde la distancia, dentro del palacio, los conspiradores observan satisfechos: su plan funcionó. Han quebrado no solo a la chica, sino también la fortaleza de quien la amaba. Han demostrado que las costumbres y el poder de las tribus pesan más que cualquier corazón. Sin embargo, entre los jefes que exigieron su cabeza y los guerreros que aplaudieron su partida, solo uno se atreve a susurrar: fue un error. Pero nadie lo escucha. Y así, con Layla perdida en el horizonte y Khalid aprisionado por su propia farsa, la traición se asienta en los cimientos del palacio, y un amor herido queda a merced del desierto sin una sola lágrima de despedida. Layla avanzó por las dunas, con el sol implacable golpeándole la nuca. Sus pasos eran torpes, impulsados únicamente por el llanto que brotaba sin control. Cada grano de arena raspaba sus pies descalzos, pero ella apenas lo notaba. Su mente volvía una y otra vez a la traición de Khalid, al rechazo que sintió como una daga en el pecho. A cada paso, su corazón gemía por haber entregado su confianza a alguien que, en un instante, la descartó sin piedad. Cuando se detuvo, agotada, se cubrió el rostro con las manos y se dejó hundir en el suelo cálido. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que le revolvían los cabellos enmarañados. A lo lejos, la silueta del palacio se desdibujaba entre espejismos. Ya no había nada que la atara a ese lugar de oro y mentiras. Con los ojos hinchados, recordó sus propias palabras: este gesto me salvará de la muerte. ¿Salvarla? Ahora entendía que su único fin había sido humillarla. Layla se incorporó con esfuerzo y caminó sin rumbo hasta llegar a un pequeño árbol solitario junto a un cauce seco. Se apoyó en su tronco desgastado, respirando entrecortado. Volvió a cerrar los ojos, y sintió, por primera vez, un dolor distinto al sufrimiento emocional, un pinchazo suave en la base del vientre. Parpadeó, atenta al malestar, y palmeó aquella zona con los dedos temblorosos. El mareo la sorprendió, y un escozor la inundó. Nunca antes había sentido algo así. De inmediato recordó aquella noche, el roce inesperado de sus labios, la caricia que sintió como fuego. La sacudió un escalofrío al comprender lo que había guardado su cuerpo desde la traición, un secreto que ahora palpitaba dentro de ella. No puede ser, susurró, con voz temblorosa. ¿Un hijo de Khalid? El aire se volvió más denso. Cada latido en su pecho hacía eco en su oído, como si su corazón quisiera advertirle del cambio irreversible que se cernía sobre su vida. Con lágrimas rodando por sus mejillas, presionó la mano sobre la tela de su túnica, palpando el volumen que apenas comenzaba a asomar. Aquella confirmación la llenó de una mezcla de temor y determinación, un miedo arrollador, porque sabía que una hija de un jeque poderoso nacida de una campesina no sería tolerada, pero también una resolución férrea. Debía proteger a esa vida que se había enraizado en su vientre. Layla se incorporó de nuevo, tomando valor. Se dirigió hacia una casucha cercana, apenas un cobertizo construido con maderas ásperas que un grupo de pastores había levantado tiempo atrás. Golpeó la puerta con fuerza y, al asomarse el pastor encargado, suspiró profundamente.
por favor. Exclamó, con la voz quebrada. Necesito refugio, y algo de agua. Estoy sola. El hombre la observó, con la mirada escudriñadora. Laila notó las arrugas en su frente, que reflejaban la dureza de los inviernos y las olas de calor. Retrocedió un paso, y él, comprendiendo su desesperación, la dejó entrar sin palabras. Gracias, susurró ella mientras él se apartaba para que pudiera pasar. No tengo nada conmigo, solo mi vida. ¿Estás herida?, preguntó el pastor, encendiendo una lamparilla en el interior oscuro. Laila negó con la cabeza, aunque el temblor en sus brazos traicionaba la verdad de su agotamiento. Él la condujo a un rincón, puso un cuenco de barro con agua fresca en sus manos. Bebe, mandó con voz áspera pero suave. Te vendrán fuerzas. Ella inclinó la cabeza, bebió con avidez, y sintió que la frescura inundaba su garganta. En ese instante, recordó con amargura la farsa de Khalid, su beso, su promesa de cuidado, y la cruel mentira de expulsarla. La rabia afloró, y sus manos temblaron al posarse sobre el cuenco. Él me amó una noche, murmuró, y luego me envió lejos, como si mi vida no valiera nada. El pastor la miró con compasión. El poder corrompe a muchos. No permitas que te robe también la esperanza. Laila asintió débilmente, mientras colocaba la mano en su vientre, sintiendo el palpitar apenas imperceptible de la nueva vida. En ese refugio improvisado, comprendió que ya no podía regresar al palacio, ni siquiera para enfrentarlo. Su promesa fue clara, jamás volvería a esa persona que la abandonó. Aún así, su corazón aún ardía de amor por aquel hombre que, en la cima de su poder, había dejado tras sí más cenizas que caricias. Los últimos rayos del sol dibujaban sombras alargadas sobre las calles bulliciosas de Marrakech, donde un festival tribal celebraba antiguas tradiciones con música de tambores y bailarines ataviados en colores vibrantes. Carpas adornadas con telas bordadas se alineaban en cada callejón, ofreciendo especias aromáticas, sedas y tallas de madera. Entre el murmullo de la multitud y el tintinear de los candelabros colgantes, el recuerdo de Laila y Khalid había quedado olvidado para casi todos, salvo para ellos mismos. Khalid, tras meses recluido en el palacio, había decidido romper su rutina de soledad y asistir al festival bajo una identidad discreta, vestido con túnica oscura y cabeza cubierta por un turbante. Pretendía observar sin llamar la atención. Sin embargo, sus pasos lo guiaron inevitablemente hacia la parte más concurrida de la plaza, donde niños reían y ancianos entonaban cánticos. De pronto, entre la multitud, algo le heló la sangre. Allí, justo ante un puesto de alfombras bereberes, estaba Laila, vestida con un sencillo vestido azul que ceñía levemente su vientre redondeado. Su cabello, suelto sobre los hombros, contrastaba con el velo que llevaba apenas apoyado sobre la nuca, y sus ojos, grandes y tristes, lo reconocieron antes de que él pudiera reaccionar. El mundo pareció detenerse para Khalid. El estruendo de los tambores se desvaneció, los aplausos se apagaron en sus oídos. Solo vio a Laila, cuyo rostro reflejaba sorpresa y temor. Él sintió el peso de cada piedra en el camino, como si el suelo lo retuviera, temeroso de acercarse. Pero el destino no le permitió dudar demasiado tiempo, con el corazón latiendo a mil, se abrió paso entre la gente. Laila, al volverse y percibir su figura, sintió el pulso acelerarse y el miedo ascender por su espalda. Tragó saliva y trató de retroceder, apartándose de aquel lugar para no enfrentarse a él. La multitud los rodeaba, sin darse cuenta del drama que se estaba gestando, absorta en las danzas y los perfumes de azafrán. Sin embargo, a medida que Khalid avanzaba, empujando levemente a quienes se interponían, una parte de la gente comenzó a notar la tensión entre ambos. «Laila», exclamó Khalid, alzando la voz para hacerse oír sobre el bullicio. «Detente, por favor». Ella echó a correr, con el vestido ondeando tras de sí y la mano acariciando su vientre. Sus pasos resonaban contra el empedrado mientras lanzaba miradas sobre el hombro, tratando de encontrar alguna ruta de escape. Tropiezos breves la detuvieron momentáneamente, pero se incorporó con agilidad. Aquel rostro conocido la empujaba a huir, porque para ella significaba dolor y traición. Khalid,
sin medir distancia ni consecuencias, cerró rápido el espacio que los separaba. Su respiración era profunda y desordenada, sus ojos ardían con la determinación de quien no puede permitir que la mujer que ama se aleje otra vez. «Layla, escúchame, por favor», gritó. «No huyas». Ella se detuvo en seco al escuchar su voz, como si unas cuerdas invisibles la ataran al momento. Sus hombros temblaban y en su mirada se mezclaban la vulnerabilidad y el rencor. Observó a Khalid avanzar, pero la multitud seguía envolviéndolos, sin saber que aquel encuentro podría cambiarlo todo. Finalmente, él llegó junto a ella. En un movimiento instintivo, extendió la mano y la posó sobre su vientre, palpable bajo la tela. El calor de su palma traspasó la barrera de ese vestido azul y se tensó el ambiente. En ese instante, ambos sintieron el fuego de una conexión innegable. El tacto de Khalid reveló la forma redondeada de aquel embarazo, la prueba irrefutable de que su noche compartida había dado fruto. La reacción de Layla fue una mezcla de verdadero shock y rabia contenida. Con la mano sobre el vientre, sus lágrimas brotaron sin aviso. «No toques eso», exclamó ella, con la voz entrecortada. «Ese hijo es todo lo que me queda de ti y no permito que lo arruines otra vez». Khalid, al ver las lágrimas, sintió un dolor punzante en el pecho. Sin embargo, no apartó la mano, en cambio, bajó a un genuflexión, arrodillándose ante ella en medio del gentío. La gente observaba con asombro, murmurando al ver al temido jeque en esa postura inesperada. El mercado, de repente, se tornó en escenario de un momento íntimo y trascendental. «Layla», dijo Khalid, con voz quebrada, sin arrogancia ni rastro de su aura de poder. «Sé que te hirieron mis palabras, mi ego, mi orgullo. Me equivoqué al expulsarte, pero por favor, escúchame. No lo hice por desamor, sino por miedo. Temía tu muerte, temía un caos que me sobrepasara. Nunca imaginé que esta separación nos llevaría a esto». Layla lo miró fijamente, sintiendo la tensión latir entre las palmas de sus manos. El murmullo de la muchedumbre creció al ver el rostro del jeque empapado en arrepentimiento. Por un instante, él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «He vivido meses de penumbra, vacío y culpa», continuó él, sin abandonar la postura arrodillada. «Te busqué, en los pasillos del palacio, en cada sombra de ese lugar, pero tu ausencia me recordó que el poder sin amor es una prisión. Cuando supe de tu llegada, no supe cómo actuar. Pero al verte, siento que mi corazón late con la fuerza de 1000 tambores. Te ruego que me perdones». La multitud guardó silencio. Aquel era un jeque sin corona, solo un hombre desnudo de orgullo, implorando la única mujer que lo hizo sentir humano. Layla sintió que la mirada ajena la presionaba, pero también captó el fervor y la sinceridad en la voz de Khalid. Por un instante, la brisa del atardecer pareció suspenderse, y ambos quedaron suspendidos en esa frágil promesa que pendía entre sus labios. «¿Cómo puedo creerte?», preguntó Layla, con la voz entrecortada. «Me acostumbré a creer que tus palabras de amor eran tan efímeras como las arenas del desierto. ¿Cómo sé que esto no es otra mentira?». Khalid alzó lentamente la cabeza, mostrando los ojos húmedos y el ceño fruncido por la angustia. «Porque este hijo que llevo bajo mi palma es mi verdad», respondió con voz firme. «Cada patadita, cada movimiento en tu vientre, me habla de nosotros. Te lo suplico, dame una oportunidad para enmendar este error. Si no quieres volver a mi lado, te pido al menos que aceptes que protegeré a nuestro hijo con la misma devoción que protegería tu vida». El silencio se profundizó como un manto que cubría la plaza. Los vendedores del mercado entrecerraron los ojos para observar, mientras los bailarines se detuvieron en sus giros. La mirada de Layla se desplazó hacia el vientre, donde sintió nuevamente el calor de la mano de Khalid. Allí, un remolino de emociones la invadió, el amor que aún persistía, el dolor de la traición y la responsabilidad de esa nueva vida que crecía dentro de ella. Por fin, Layla inspiró hondo y fijó sus ojos en Khalid, que aún permanecía arrodillado, vulnerable ante ella. «No puedo prometerte nada ahora», murmuró con voz grave. «Mi decisión afectará para siempre la vida que llevo en mi seno. Te pido un día para reflexionar, para hablar con mi hijo antes de que nazca.
Si en mi interior encuentro la fuerza para confiar de nuevo, entonces sabrás dónde buscarme. Khalid asintió, con gratitud profunda. Se levantó, pero no apartó la mano de su vientre. Luego se incorporó por completo, conservando en su rostro la mezcla de esperanza y temor. La multitud, cómplice de aquel momento, guardó silencio respetuoso, permitiendo que la escena siguiera su curso natural. Layla dio un paso atrás, giró sobre sí misma y se perdió entre la gente del festival, dejando a Khalid de pie, en un mar de miradas mudas y especulaciones en cada susurro. El jeque, aún en la plaza repleta, mantuvo la mano alzada hacia el lugar donde ella desapareció, como sosteniendo el último hilo de su esperanza. Layla se detuvo en el centro de la plaza, con los ojos anegados en lágrimas. El peso de su decisión se reflejaba en cada temblor de su voz. Khalid, de pie frente a ella, sintió como el mundo que conocía se desmoronaba si ella no lo elegía. Layla, murmuró él, la voz llena de emoción. Sé que he fallado. No te ofrezco palabras vacías, sino la promesa de que cambiaré. Ella apartó la mirada al suelo cubierto de arena. Gritó contra el viento que acariciaba su vientre, sintiendo en cada queja el amor y el dolor entrelazados. Sin embargo, al levantar la vista, sus ojos mostraron lo que sus palabras no podían ocultar: aún no amaba. Él dio un paso hacia ella, recorriendo el espacio que lo separaba como si atravesara una muralla de orgullo. Tomó su mano con suavidad, sin la autoridad de un señor, sino con la ternura de un igual. No permitas que vuelvan esas dudas. Esta vez, no te pido obediencia, sino acompañamiento. Quiero pelear a tu lado, enfrentar todo lo que nos amenace. Layla sintió el calor en la palma de su mano y, por un instante, el pasado de dolor pareció fundirse con la esperanza. El murmullo del mercado se desvaneció cuando la multitud guardó silencio al comprender que aquel gesto no era una simple reconciliación, sino un pacto entre dos almas. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó ella con la voz entrecortada. Me dijiste que me protegerías, pero en cambio me arrojaste lejos. Khalid asintió con humildad, bajando la mirada para reconocer su culpa. Fui un hombre temeroso de las consecuencias. Pero ahora veo que tu libertad es mi fuerza. Si tú eres feliz, yo puedo serlo también. Con esas palabras, envió un mensaje claro a todos: renunciaba a su imagen de hierro. Extendió el brazo para rodear su cintura, ofreciendo apoyo sin subyugarla. Basta de tabúes y juicios. Juntos seremos dueños de nuestro destino. Acepto cualquier sacrificio, siempre que estemos unidos. Layla, con la barbilla alzada, aceptó finalmente apoyarse en su hombro. Sus pasos se unieron en un mismo ritmo cuando avanzaron hacia la salida de la plaza, dispuestos a desafiar voces contrarias y costumbres instituidas. Así, el jeque implacable se transformó ante los ojos de todos, un hombre dispuesto a renunciar al poder absoluto para amar como igual. Y Layla, la campesina inocente, se erigió en la reina de su propio corazón, dispuesta a conquistar juntos el desierto y su gente. Tras salir de la plaza de Marrakech, Khalid y Layla se dirigieron a las afueras de la ciudad, donde un pequeño campamento de beduinos les esperaba con 2 caballos blancos, de crines sedosas y alazanes en los ojos. El crepúsculo teñía el horizonte de tonos dorados y anaranjados, mientras el viento transportaba el último calor del día a través de la vasta extensión de arena. Sin palabras, ambos se miraron y asintieron. Sabía que era el momento de dejar atrás las cadenas del pasado. Khalid llegó primero al caballo, que llevaba una montura sencilla adornada con finos grabados. Extendió la mano hacia Layla, ofreciéndole el suyo. «Sube conmigo, mi reina». Su voz tembló con ternura, sin rastro de altivez. Layla aceptó y colocó un brazo alrededor de su cintura, dejando que el otro recogiera con delicadeza el borde de su túnica para no enredarse al montar. Cuando ambos estuvieron sobre el caballo, se sintieron dueños de su destino. El viento frescaba sus rostros, la arena crujía bajo los cascos de los animales al emprender el galope. No sabía que el desierto podría parecer tan amable, murmuró Layla mientras el paisaje se desplegaba a lo lejos. Es que tú lo haces hermoso, respondió Khalid, deslizando su mano por la cintura de ella. Sin ti, esta tierra no tendría sentido. Atravesaron dunas que se alzaban como olas pétreas,
siguiendo un único sendero que los beduinos habían marcado con pequeños estandartes. A cada paso, el mundo que conocían se desvanecía, ya no importaban pactos rotos, ni conspiradores, ni tabúes. Solo importaba el suave vaivén del caballo y la respiración acompasada de ambos. Al llegar a un oasis donde la luz del atardecer brillaba sobre estanques cristalinos, detuvieron su avance. El paisaje reflejaba la última claridad del día en el agua, y los tamarindos y palmeras parecían saludarlos con un leve crujido de hojas. Bajaron de los caballos y se acercaron a la orilla. Laila posó la mano en el vientre abultado y habló con voz suave. Nuestro hijo será libre de elegir su camino entre estas arenas, sin prejuicios. Gracias por devolverme la fe. Khalid la envolvió en un abrazo, apoyando la frente contra su coronilla. Prometo educarlo con amor y con las historias de tu inocencia valiente. Juntos, seremos su hogar. Ella alzó el rostro para mirarlo a los ojos y, sin titubear, le rozó el mentón. Eres mi compañero, no mi señor. A partir de hoy, nuestros lazos serán de igualdad. Con ternura, él soltó una pequeña risa y le ofreció su mano. Entonces, caminaré a tu lado como tu igual, protegiéndote y aprendiendo de ti. Ambos compartieron una mirada que selló su compromiso, nada ni nadie burlaría su unión. Montaron nuevamente y partieron hacia una duna alta que coronaban solo a pie. Mientras ascendían, los cascos de los caballos se hundían y luego avanzaban con determinación. Pronto llegaron a la cima y, frente a ellos, se desplegaba un mar de arena envuelto en la penumbra creciente. Khalid puso un pie en tierra firme y ayudó a descabalgar a Laila. La sostuvo de la mano y, juntos, caminaron hasta el borde de la duna. El silencio se llenó solo con el murmullo del viento. Entonces, él deslizó un brazo alrededor de sus hombros y, con suavidad, la atrajo cerca. Mira, mi amor, susurró. El desierto se nos ofrece como testigo, ahora, es nuestra tierra sagrada. Ella apoyó la cabeza en su pecho y sintió el latido firme de su corazón. Aquí construyamos nuestro mundo, respondió con voz decidida. Con nuestro hijo, formaremos una familia que respete nuestras raíces y cree nuevos caminos. En ese instante, una caravana de beduinos pasó a lo lejos, iluminada por antorchas, saludando con cantos suaves. Khalid sonrió y, con una voz que parecía despertar ecos en la inmensidad, declaró: Que así sea. Y hoy comenzamos nuestro reinado como iguales, como rey y reina de nuestro propio destino. Laila levantó la mano y la apoyó sobre el corazón de él. Nuestro amor vivirá en cada brisa de este lugar. Sus labios se curvaron en un gesto de esperanza. Te amo, Khalid. Él capturó su mirada con ternura, inclinó la frente contra la de ella y, antes de separarse, susurró: Y yo a ti, siempre. Entonces, montaron de nuevo en sus caballos blancos. Con un galope suave, descendieron por la duna y desaparecieron entre las sombras y la arena dorada. A sus espaldas quedaba un desierto que ya no estaba marcado por la soledad ni por el miedo, sino por la promesa de un amor eterno que resonaría en cada grano de arena y cada atardecer venidero. Así concluye la historia, con un horizonte inmenso y un corazón lleno, sabiendo que, entre dunas y memorias, la inocencia puede encender la llama más poderosa, el amor verdadero. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.